Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que sinceramente a muchos nos tomó por sorpresa y que sin duda quedará grabado en la historia del mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desentrañar ese momento histórico, esa coincidencia inesperada que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle ese toque especial a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos. Ya saben que siempre traemos lo mejor para ustedes. Todos recordamos o hemos oído hablar de la química explosiva que emanaba de Demet Özdemir y Can Yaman en la pantalla, especialmente durante su exitosa serie Erkenci el pájaro soñador. Esa pareja ficticia conquistó corazones en Turquía y traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban era pura magia. Y como suele suceder con las duplas que tienen tanta conexión en la ficción, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en aparecer. El público, siempre ávido de romance y de ver a sus ídolos felices, alimentó estas especulaciones con cada aparición pública o cada interacción en redes sociales. La gente, nosotros, estábamos fascinados, imaginando y vivieron felices para siempre con sabor a Hollywood turco. La serie no solo fue un éxito rotundo en su país de origen, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno internacional. Millones de espectadores alrededor del mundo se enamoraron de la historia de amor entre Sanem y Can, y de la manera en que Demet y Can daban vida a estos personajes. La complicidad que demostraban en cada escena era tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvía difusa para muchos. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fanart, teorías y deseos de que esta pareja ficticia se convirtiera en una pareja real. Cada entrevista conjunta, cada foto compartida en Instagram, era analizada al detalle por una legión de seguidores ansiosos por encontrar alguna señal, alguna pista que confirmara sus esperanzas. Pero la vida, como sabemos, a menudo nos sorprende con giros inesperados, y la relación entre Demet y Can, aunque intensa en la pantalla, tuvo su propia trayectoria fuera de ella. Hubo un tiempo en que sus caminos parecían haberse separado, y las esperanzas de muchos de verlos juntos en la vida real se desvanecieron un poco. Cada uno siguió sus proyectos, sus vidas personales, y aunque la admiración mutua y el respeto profesional siempre estuvieron presentes, esa chispa que muchos añoraban parecía haberse quedado en el plató de grabación. Es normal que, tras el fin de un proyecto tan exitoso, los actores sigan sus propios rumbos. Demet se centró en nuevas producciones que consolidaron su estatus de estrella en Turquía, y Can Yaman, con una ambición global, comenzó a explorar oportunidades en el mercado internacional, participando en proyectos que le abrieron las puertas en Europa y otros continentes. Si bien el cariño y el respeto entre ellos seguramente se mantuvieron, la intensidad de su conexión en Erkenci se convirtió en un hermoso recuerdo para los fans, una obra maestra de la actuación que dejó una marca imborrable en sus carreras y en la memoria de la audiencia. Las especulaciones sobre su vida privada, si bien siempre presentes, dieron paso a la admiración por sus logros individuales y la anticipación de sus próximos proyectos, ya fuera por separado. Y es aquí donde entra en juego el momento histórico, esa coincidencia que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Imaginen esto, años después de Erkenci, de caminos que parecían haber tomado rumbos distintos, de que las esperanzas de los fans se hubieran mitigado con el tiempo, ¿qué creen que pasó? Nuestros queridos Demet y Can, por azares del destino, se encontraron en un evento de renombre mundial. No cualquier evento, estamos hablando de la prestigiosa gala de los premios Emmy internacionales. Sí, así como lo escuchan. Ambos actores, cada uno por méritos propios, habían sido invitados a esta importantísima ceremonia. Demet Özdemir, reconocida por su talento y carisma, fue invitada como presentadora, un honor que destacaba su creciente influencia en la industria. Para Demet, ser invitada a presentar en los Emmy era un reconocimiento a su trayectoria y a su capacidad para cautivar a audiencias más allá de las fronteras turcas. Su participación como presentadora en un evento de esta magnitud significaba un paso adelante en su carrera, consolidando su nombre en el panorama internacional del entretenimiento. Por su parte, Can Yaman, con su proyección internacional cada vez mayor, también asistió al evento, consolidando su presencia en el escenario global. Can ya había capturado la atención de la audiencia europea y latinoamericana,
y su presencia en los Emmy era una muestra de su continua expansión y ambición por dejar una huella en la industria del entretenimiento a nivel mundial. La noticia de su asistencia por separado ya era emocionante para los fans, que esperaban verlos, quizás, intercambiar unas palabras, un saludo cordial, un gesto de camaradería. La sola idea de que ambos estuvieran presentes en el mismo evento de prestigio generó revuelo entre sus seguidores, quienes anticipaban con ilusión la posibilidad de verlos coincidir, aunque fuera de forma casual. Pero lo que sucedió superó todas las expectativas. La alfombra roja, siempre un hervidero de cámaras y flashes, se preparaba para recibir a las estrellas. Y entonces, en un momento que se ha vuelto icónico, Demet Özdemir aparece deslumbrante. Unos minutos después, hace su entrada triunfal Can Yaman. Y ahí es donde la magia, o el destino, o la pura casualidad, hicieron su jugada maestra. Los dos actores, después de un tiempo significativo sin haber compartido un espacio público tan relevante, se cruzaron. Y no solo se cruzaron, sino que se encontraron cara a cara, en medio del brillo y la expectación de los Emmy. Las cámaras, por supuesto, capturaron el instante. Vemos a Demet, radiante, y de repente su mirada se topa con la de Can. Hay un momento de sorpresa palpable, seguido de una sonrisa genuina. Intercambiaron saludos, quizás unas breves palabras, y la interacción, aunque fugaz para la cámara, fue cargada de un significado que resonó en miles de personas. Para los fans de Erkenzicus, fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si esa química que tanto amaron hubiera resurgido en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento. La imagen de ellos saludándose en la alfombra roja de los Emmy se viralizó instantáneamente. Los flashes parecían sincronizarse para capturar ese preciso momento. La sorpresa en sus rostros era evidente, pero rápidamente se transformó en una cálida sonrisa. La forma en que sus miradas se cruzaron, el gesto de la mano, el breve intercambio verbal encapsuló años de admiración mutua y la historia compartida que los unía. Para los devotos seguidores de Erkenzicus, este encuentro fue un regalo inesperado, un recordatorio tangible de la conexión que admiraban y que, de alguna manera, sentían que persistía. Fue como si las agujas del reloj se hubieran detenido, permitiendo que la esencia de Sanem y Can se manifestara fugazmente en el mundo real. ¿Por qué fue este momento histórico? Porque representó mucho más que dos actores encontrándose en una gala. Fue la culminación de una historia que cautivó al mundo. Fue la confirmación de que, a pesar de las distancias y los caminos separados, el cariño y el respeto profesional mutuo permanecían intactos. Fue un guiño a la nostalgia, a los recuerdos que nos dejó esa serie que tanto nos hizo soñar. Fue la demostración de que a veces el destino tiene planes que van más allá de lo que imaginamos. Este encuentro trascendió la simple coincidencia, se convirtió en un símbolo. Simbolizó la perseverancia de las conexiones humanas en la industria del entretenimiento, a menudo tan efímera y superficial. Demostró que incluso después de haber seguido rumbos profesionales distintos y de haber superado la efímera fama inicial, el respeto y el afecto profesional pueden perdurar. Fue un guiño nostálgico a los días en que Erkenzicus dominaba las conversaciones, trayendo de vuelta la magia de esa serie para aquellos que la vivieron con intensidad. Y sobre todo fue un ejemplo fascinante de cómo el destino, con su peculiar sentido del humor, puede orquestar encuentros que parecen sacados de un guión. Este encuentro en los Emmy fue en esencia una reunión de dos estrellas que brillaron juntas y que ahora brillan individualmente en escenarios globales. Fue la prueba de que la conexión que crearon en la ficción trascendió la pantalla y dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La imagen de ellos sonriendo, saludándose, ha sido compartida miles de veces, comentada en todos los idiomas y celebrada como un pequeño milagro televisivo. La capacidad de Demet y Can para cautivar a una audiencia masiva, tanto en su país como a nivel internacional, se vio reafirmada en este evento. Verlos coincidir en un escenario tan prestigioso como los Emmy, cada uno por sus logros individuales, subraya la magnitud de sus carreras y la influencia que ejercen en la industria. La imagen de su encuentro se convirtió en un ícono para sus seguidores, un símbolo de un capítulo importante en sus vidas profesionales y un recordatorio de la resonancia emocional que Erkenzicus tuvo en el público. La viralización de la foto y los vídeos de ese momento testimonian el impacto duradero que dejaron juntos en la cultura popular. Y no podemos dejar de mencionar cómo esto alimenta esa eterna fascinación que tenemos por las celebridades y sus vidas. Nos encanta imaginarlos. Encuentros, las reacciones, las historias detrás de cámaras. Este momento nos dio justo eso, una pincelada de esa realidad
que tanto ansiamos vislumbrar. Fue un recordatorio de la potencia de la conexión humana, incluso en el mundo glamoroso y a menudo distante de Hollywood y la industria del entretenimiento. La curiosidad innata del público por las vidas de sus ídolos es insaciable, y momentos como este satisfacen esa sed de intimidad y conexión. Ver a dos personas que admiramos interactuar en la vida real, especialmente si comparten un pasado tan significativo, genera una conexión emocional aún mayor. Este encuentro en los Emmy nos permitió vislumbrar esa realidad detrás de los personajes, esa interacción humana que, a pesar de la fama, sigue siendo universal. Además, este evento subraya el poder de la industria turca y de actores como Demet Özdemir y Can Yaman para dejar su marca en el escenario internacional. Que ambos fueran reconocidos y honrados en una ceremonia como los Emmy demuestra el alcance y la calidad del talento que emerge de Turquía. Y que se hayan encontrado allí, en ese contexto, añade una capa extra de simbolismo. Es como si el universo les estuviera diciendo, miren hasta dónde han llegado, juntos y por separado, y aquí están, compartiendo este momento de triunfo. La industria del entretenimiento turca ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, y Demet y Can son dos de sus máximos exponentes. Su presencia y reconocimiento en los premios Emmy internacionales no solo es un logro personal para ellos, sino también un testimonio del poder y la calidad de la producción audiovisual turca a nivel global. Que coincidieran en este evento de prestigio, cada uno con sus propios méritos, es una poderosa declaración de su impacto internacional y de la creciente influencia de su país en la escena del entretenimiento mundial. Ahora entendemos que para algunos seguidores, este encuentro pudo haber reavivado la llama de la esperanza romántica. Y es natural, ¿verdad? Después de todo, la química que proyectaban era tan real que es difícil separarla por completo de la fantasía. Pero más allá de las especulaciones románticas, lo verdaderamente significativo de este momento es la confirmación de una conexión genuina, de un capítulo importante en sus carreras que, de alguna manera, sigue resonando. Si bien es tentador fantasear con un romance entre Demet y Can, es crucial recordar que la conexión que mostraron en pantalla era una manifestación de su talento actoral y de la química profesional que lograron construir. Sin embargo, el respeto mutuo y el cariño que demostraron en los Emmy son un reflejo de esa conexión genuina que trasciende la ficción y valida la admiración que sus fans sienten por ellos como individuos y como equipo. Piensen en la cantidad de personas que al ver esa imagen, sintieron una punzada de emoción, una sonrisa nostálgica. Es el poder de la historia que construyeron juntos en Erkenci-Kuş. Ese lazo, aunque sea profesional y de amistad, es algo que el público amó y que, de alguna manera, sigue validando ese afecto. La serie Erkenci-Kuş no fue solo un programa de televisión, se convirtió en un fenómeno cultural que conectó emocionalmente con millones de personas. El encuentro de Demet y Can en los Emmy revivió esos sentimientos para muchos, trayendo de vuelta la nostalgia y la alegría que experimentaron al verlos juntos en pantalla. Ese lazo o ese recuerdo compartido, es lo que hace que momentos como este sean tan significativos para la base de fans. Este encuentro en los Emmy no fue solo un cruce de miradas, fue un cruce de caminos que, de forma inesperada, se reencontraron en la cumbre de sus carreras individuales. Fue un momento de unidad en la diversidad de sus trayectorias actuales, uniendo pasado y presente en una sola imagen. Y esa imagen, mis amigos, es lo que la hace histórica. No fue planeado, no fue forzado, fue simplemente mágico. La pura y genuina sorpresa de dos estrellas que, habiendo compartido un momento icónico en la pantalla, se reencuentran en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, demostrando el respeto y el cariño que aún se profesan. Este encuentro no fue una puesta en escena, sino una manifestación espontánea de la historia que comparten. Verlos coincidir en la cima de sus carreras individuales, cada uno brillando con luz propia pero unidos por un pasado compartido, es lo que confiere a este momento su carácter histórico y conmovedor. Y así, con este recordatorio de la magia que puede suceder cuando el destino y las estrellas se alinean, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos viajado a través de la química en pantalla, los rumores, los caminos separados y, finalmente, ese encuentro inesperado y memorable en los premios Emmy internacionales que, sin duda, fue un momento histórico para Demet Özdemir y Can Yaman, y para todos nosotros que seguimos sus carreras con tanto cariño. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté contándoles. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este encuentro. ¿Les sorprendió? ¿Qué fue lo que más les impactó? Déjenme sus comentarios aquí abajo,
que siempre leo con muchísimo interés cada una de sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y emocionante, no olviden regalarme ese pulgar arriba que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet y Can, y si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.